Nos fuimos a nuestro tema central. Nos visita esta tarde Sonia Vázquez, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA. Otra vez el tema del aborto vuelve a tomar principalía. A propósito de el dichoso artículo, el veto, la observación del presidente Medina, y vuelve nuevamente. Y hay un reclamo de una parte de la sociedad de que se permita el aborto en circunstancias específicas, en circunstancias particulares. Lo que llaman aborto terapéutico, que los que son pro vida dicen que no puede ser un aborto terapéutico, pero eso es un asunto más de discurso o de forma de decir que lo que entraña el fondo de todo esto. Cabe destacar, jefa, que yo me encontré esta mañana con un artículo que publicó la revista Cosmopolitan, y donde ellos dan la información y cuentan la historia trágica y dolorosa de una joven en África que fue violada por su profesor a los 14 años y obligada a vivir con la familia del profesor abusada, lo cual por problemas, o sea, antes de ella ser abusada por su profesor, ella podía ir a la escuela, lo cual era un logro para su familia, porque en la población donde ella vive, no, el ir a la escuela no es para todo el mundo por los costos. Y al momento de que ella fue abusada por un profesor, y cuenta la historia, y dentro de los datos que dice la historia, que para mí es impresionante, es que dicen 1 de cada 3 mujeres alrededor del mundo ha sido abusada, golpeada o violada. 1 de cada 3. Es mucho, es mucho. O sea, eso Sonia, es ¿cuál mucho. es la situación actual? Bueno, muy bien. Este es un tema muy sensible, como ustedes saben, ¿no? En la población dominicana, y yo creo que una cosa positiva en medio de todo es que se ha ido creando una conciencia más colectiva. Ya esto dejó de ser un tema de un grupo de feministas, de mujeres no profesionales, de una minoría, intelectuales, minoría. Y yo creo que ya la sociedad dominicana, las expresiones que hemos tenido en los últimos meses, por no decir años, ¿no? De sectores importantes que se han pronunciado a favor de esto. Y yo creo que es justamente porque en el contexto dominicano lo que se está pidiendo no es el aborto en general. Se está reclamando un derecho de las mujeres a vivir. Se trata de la vida de las mujeres. Por eso yo siempre pienso que cuando se dice que el aborto mata, yo me siento sorprendida porque estamos promoviendo la vida, salvando vidas con esto. Y justamente cuando mencionas lo de situaciones especiales, justo es que lo que se está pidiendo es que el Senado, que es a quien le toca ahora mirar el Código Penal, incluya un párrafo que especifique el aborto en 3 causales. Exacto. 1, en aquellas circunstancias en que peligra la vida de la mujer. 2, en aquella circunstancia en que la mujer tiene o el feto que tiene presenta malformaciones y no es viable incompatibles con la vida. Uh-huh. O sea, no es viable con la vida, exactamente. Y en aquellos casos que cabe muy bien el ejemplo tuyo, Ámbar, condenar a una niña de 14 años a condenar a una niña, una adolescente, una mujer a tener un hijo producto de una violación o de relaciones incestuosas. Entonces, son estas 3 circunstancias en que la mayoría de los países ya de la región, por lo menos una de estas circunstancias ya la tiene. Pero además son circunstancias probables. Muy probables. O sea, no es que yo llegué y quiero hacerme un aborto. Se prueban. Pero además, cuando digo probables no es de probabilidad, sino que se pueden comprobar. Exactamente. Entonces se pueden comprobar perfectamente, y hay algunos mitos que yo creo que hay que empezar a
a romper, a desmontar. Uno es que los países que tienen aprobado una o todas estas causales, es decir, estas 3 causales, son países donde ha aumentado los abortos. Falso de toda falsedad. En la mayoría de los países que liberan estas 3 causales o el aborto en general, los abortos no aumentan. Porque tú sigues teniendo, fíjate tú, que tú sigues teniendo la posibilidad como madre, como mujer, tú tienes el derecho a decidir, ¿verdad? En cada circunstancia, si quieres o no tenerlo. Ahora, perdona que te interrumpa. Fíjate que esto no es descabellado el que aumenten los abortos. No es descabellado. Lo que ocurre es que dejan la clandestinidad. Bueno, y justamente se reduce el aborto en clandestinidad y se hace en condiciones de salubridad que garanticen la vida de esta mujer. Fíjate tú que justamente lo segundo que iba a decir se relaciona con esto, porque al fin y al cabo, ¿quiénes son las que mueren por practicarse abortos clandestinos? Las mujeres y pobres. En condiciones de insalubridad. Las mujeres pobres. Son las mujeres pobres. Esto es un tema de las mujeres pobres. Esto atenta contra la vida de las mujeres pobres de este país. Así es. Las que tienen recursos resuelven su situación cuando toman la decisión de tener a sus hijos. Y podría darse el caso que aprobado por el Congreso las 3 causales, cualquier mujer sigue teniendo el derecho a decidir si producto de un incesto, de una relación incestuosa o de una violación, ella quisiera continuar con el embarazo. Ella tiene el derecho a tomar de decidir, esa decisión. Y legalmente puede decidir una adolescente después de los 13 años. Antes de los 13 años ella no puede tomar ese tipo de decisión, por lo que ella no decide mantener un embarazo. Ella no lo puede decidir. Fíjate que eso pasa también, el tema de la decisión de los adolescentes con las violaciones sexuales. O sea, la República Dominicana, todo este tema de las violaciones sexuales y de los embarazos en adolescentes, detrás de los embarazos en adolescentes, hoy la mayoría de esos embarazos son violaciones sexuales. Y si no son violaciones sexuales, estamos hablando de abuso sexual. Porque ustedes presentaron el Indexa de 2014, pero a mí no me quedó muy claro. De hecho, creo haber hecho la pregunta y no me quedó muy claro. Si estos números que arrojan, que nos colocan a nosotros en una posición totalmente desfavorable, o sea, nosotros estamos en esa escala por encima de Haití. Exactamente. O sea, Haití tiene menos embarazo en adolescentes que nosotros. Exacto. Fíjate. Entonces, yo preguntaba, Sonia, y me gustaría que me respondieras, si estos embarazos que se producen en adolescentes, los padres son pares o son mayores que estas adolescentes. Mira, nosotros tomamos un año completo de feminicidios en el país. Eso fue en el 2013. Y encontramos que el 46% de los feminicidios de ese año, en el 46% de los casos, los hombres le llevaban más de 10 años a las jóvenes. Y que la edad promedio de todos estos jóvenes era de menos de 30 años. Y la otra cosa que encontramos es que en la República Dominicana las uniones, es de los países que tiene uniones y matrimonios más temprano, que parecería que eso es de África, de otros países donde obligan a las niñas de 12 y 13 años. Pues resulta que la República Dominicana tiene casi un 40% de mujeres entre 20 y 24 años que han reconocido haberse unido
o haber formado pareja antes de los 18 años. Y de ese de ese casi 40%, un 13% tenía menos de 15 años. Entonces, nosotros diríamos, cuando te llega una chica de 12 años, de 13 años, embarazada, el embarazo de esa niña constituye la prueba más fehaciente que contra ella se ha cometido un delito. Exacto. Se ha cometido un delito. Sin embargo, nosotros no tenemos, nuestro sistema no tiene un protocolo que se active inmediatamente para acusar a esta persona que sobre ella cometió el delito, porque es un delito, porque no importa una adolescente con un hombre que en su mayoría le llevan más de 10 años, que es lo otro. República Dominicana parece el quinto país donde las relaciones entre hombres y mujeres, pero mujeres adolescentes, tienen más de 10 años de diferencia. O sea, nosotros estamos encabezando también la lista. Eso es en la edad entre el hombre y no es solamente que tenemos uno de los primeros lugares del área en embarazo en adolescentes. Es también que estos embarazos se producen, que son, perdón por la redundancia, son el producto de una violación. Son violaciones. Y tienen, lamentablemente, en y nuestro que la país, diferencia es de un promedio de 10 años. Entre esta chica y el padre hombre de la criatura. O sea, en República Dominicana el tema de la diferencia de edad y de los hombres estar buscando adolescentes para tener relaciones es una cosa seria. ¿Eso es rural o no? ¿O pasa poco? Igual, a todos niveles. Igual, Sonia. Pero rural pero está cruzado por la pobreza. Claro. Porque fíjate que... Ahora, antes de irme a publicidad, quiero dejarte la pregunta hecha de si ustedes están penetrando a la clase AB para hacer esos estudios o si solamente ustedes lo están haciendo con clase CD. Me contesta cuando regresemos. Esta tarde hablamos con Sonia Vázquez, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Solo para mujeres, solo. Después del amor, el control. Seguidet 1, anticonceptivo oral de emergencia inmediata. Tómate una tableta